Estamos dando inicio a la segunda sesión del Seminario Permanente del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Centro de Estudios Sociológicos. En este semestre me corresponde a mí coordinar este seminario y el eje problemático temático es género e historia en el siglo XX mexicano. Tuvimos ya la primera sesión y hoy estamos iniciando la segunda sesión con la presentación de un avance, perdón, pero lo tengo en la tablet, del trabajo de Pamela Fuentes de York University que se titula Las desheredadas de la Revolución, Comercio Sexual y Política en la Ciudad de México, de 1940 a 1945. El comentario estará a cargo de la doctora Marta Santillán, quien presentó un avance de su investigación sobre criminalidad de mujeres también en la Ciudad de México en el mismo periodo. El formato que tenemos en esta reunión, y sí estoy haciendo tiempo para que los que estén llegando se vayan acomodando en las sillas que están amablemente acomodando los compañeros. Yo creo que también podríamos poner sillas por aquí, ¿no? Aquí poner otra hilera, para que todo el mundo esté cómodamente sentado. Veo unos lugares apartados. Supongo que si apartaron lugares es que alguien va a llegar, ¿verdad? O bueno, o que alguien dejó sus cosas ahí, entonces suponemos que va a llegar. Decía yo que este es un seminario en donde estamos trabajando avances de investigación y hoy presentará su avance de investigación la maestra Pamela Fuentes, quien es candidata al doctorado en Historia por York University de Canadá. Ella hizo los estudios de maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en la UAM Iztapalapa. Ha publicado diversos artículos en revistas dictaminadas, artículos sobre temáticas diversas de historia de género en el siglo XX. Bueno, no me queda más que decirles que habrá más sillas y darle la palabra a la profesora Pamela Fuentes. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Cano por la invitación, a la doctora Marta Santillán por el tiempo de leer mi texto y por los comentarios de antemano, muchas gracias. Y a ustedes por su interés y por el tiempo en esta investigación y en este seminario. Bueno, es tiempo entonces de hablar de comercio sexual y política en la Ciudad de México a principios de la década de 1940. ¿Y quién mejor para hablar de este tipo de temas que Salvador Novo, quien me da el pretexto para iniciar esta conversación? Quien en 1972 recordaba los tiempos en que la prostitución era una actividad comercial mayormente controlada por mujeres. En su ensayo Los burdeles y la decadencia de la conversación, Novo compara los burdeles y las matronas con tiendas departamentales y gerentes. Con su mordaz estilo, el cronista asegura que de forma paralela a lo que ocurría en otros comercios, las matronas ascendían dentro del negocio hasta convertirse en las encargadas de cuidar que los clientes encontraran lo que estaban buscando de acuerdo a su gusto y a sus bolsillos. De paso, el escritor aprovecha para criticar el papel que el Estado mexicano desempeñó en la desaparición de los burdeles del paisaje urbano de la capital del país. Las reflexiones de Novo están centradas en dos aspectos principales: el nulo beneficio que la revolución trajo tanto a prostitutas como matronas
y la importancia que los burdeles tuvieron como espacios sociales que inspiraron a poetas y novelistas, como áreas privadas, espacios libres que fomentaban la educación y la conversación, una conversación que, de acuerdo a Salvador Novo, no se subordinaba a las convenciones sociales y familiares. De acuerdo con Novo, mientras el Estado posrevolucionario anunció por todo lo alto la conquista de los derechos laborales, las prostitutas perdieron todas las garantías sociales que el gobierno podía haberles ofrecido como trabajadoras, convirtiendo a estas mujeres en desheredadas de la revolución. El cronista lamenta la situación del comercio sexual después de la prohibición de los burdeles en la Ciudad de México y afirma, cito, «Triste destino el de estas trabajadoras no asalariadas que ahora ejercen sin título y sin garantías, dispersas, perseguidas, el noble servicio que otrora floreció completamente organizado en los burdeles». Fin de cita. Los años que Novo mira con nostalgia se remontan a 1865, fecha en que se estableció en México el sistema francés o reglamentarista para el control de las enfermedades venéreas. Rápidamente, este sistema tiene 3 principios básicos, que es registro, inspección y reclusión. A las prostitutas se les tomaban fotografías, se les registraba, tenían que ir a los chequeos médicos y en caso de resultar positivas en alguna enfermedad venérea, eran remitidas a los hospitales hasta su curación. Y esta época, que empieza en 1865, termina en 1940 con los decretos que derogaron los reglamentos para el ejercicio de la prostitución y cuando se criminalizó el lenocinio, cuando se tipifica el lenocinio como delito sin ninguna excepción. Ahora les explicaré un poco más. Las causas para el fin de lo que en el ensayo de Novo se pinta como una era dorada del comercio sexual pueden encontrarse en las discusiones locales en torno a la prostitución, mismas que se alimentaron de la retórica revolucionaria y que tienen una fuerte influencia de los debates de la Liga de las Naciones sobre el tráfico de mujeres en el periodo de entreguerras. Una de las conclusiones más importantes de estas discusiones en Ginebra fue el acuerdo que propuso el castigo penal para los intermediarios de la prostitución y que prohibió los burdeles en aras de combatir la explotación sexual. Como consecuencia, y a la luz de la consolidación del gobierno revolucionario, las dueñas de los prostíbulos se convirtieron en miembros anacrónicos del Estado y como tales no encontraron lugar en el nuevo proyecto nacional. A partir de estos cambios, la persecución de las dueñas y encargadas de burdeles, casas de citas y casas de asignación se elevó de manera importante, mientras que de 1934 al 39, en esos 5 años, se detuvo a 71 personas por lenocinio. Los siguientes 5, del 40 al 45, 715 personas fueron procesadas por el mismo delito. Este repentino cambio dio lugar a una serie de tácticas de defensa que las dueñas de los sitios de prostitución utilizaron con el objetivo de revertir las acusaciones en su contra. En un primer momento, los burdeles se convirtieron en blanco inmediato para las autoridades, puesto que fueron señalados como sitios que albergaban a las víctimas del tráfico de mujeres. Era el destino que la Liga de Naciones marcó como el sitio que había que combatir. La reacción de las matronas y de las mujeres que trabajaban para ellas no se hizo esperar. En esta ponencia decidí analizar algunas de las maniobras de defensa que estas mujeres llevaron a cabo con el objetivo de seguir operando bajo este contexto. Y una de las herramientas que utilizaron fue la retórica o los elementos legales que el Estado revolucionario les ofrecía. Una de estas dinámicas fue el derecho de amparo, y cuando este dejó de funcionar, utilizaron el derecho de asociación. Entonces, les comento un poco sobre los amparos que solicitaron y estas dinámicas. El 31 de diciembre de 1940 fue más un motivo de agobio que de fiesta para muchas de las mujeres que se dedicaban al comercio sexual de la Ciudad de México. Durante los primeros meses de aquel año entró en vigor la ley que prohibió la administración, tenencia y sostenimiento de casas o lugares de concurrencia que tuvieran como finalidad el ejercicio de la prostitución.
Como consecuencia, los agentes de la policía llevaron a cabo redadas, ponían sellos para clausurar la entrada de las casas, y tanto las madames como sus ayudantes fueron llevados a las estaciones de policía. Junto con ellos, y con el objetivo de fortalecer las acusaciones en su contra, también se remitía a clientes o a hombres que trabajaban dentro de los burdeles, mozos, ayudantes, todo esto con el objetivo de tomarles declaración y poder iniciar las averiguaciones por lenocinio. Como las autoridades parecían decididas a llevar a cabo una fiera campaña contra los burdeles, las dueñas de estos lugares comenzaron a defenderse. Y solo por dar una cifra más, mientras que en 1939 solo se procesó a 2 personas por lenocinio, en 1940 se procesó a 37, 30 de ellas durante los meses de septiembre y diciembre. Hacía varias décadas que estas mujeres habían aprendido a trabajar en grupos para defender los intereses comunes. En el sistema reglamentarista francés, ellas eran las encargadas de llevar a cabo las negociaciones entre el Estado y las mujeres que trabajaban para ellas. De tal manera que cuando había algún problema, como cuando querían aumentar los impuestos o cuando se desapareció la zona de tolerancia en el 38, ellas ya contaban con abogados y con recursos legales para ampararse y poder seguir trabajando. Pero el recurso de amparo en los 40 generó una serie de opiniones encontradas. Desde la prensa o en cartas podemos ver cómo los vecinos se quejaban y veían que esto era un ataque a la moralidad pública, porque con el cierre de los burdeles la prostitución callejera aumentó de manera importante. Entonces esto se vio como un ataque a la moralidad pública, pero también había una crítica hacia el Estado y el derecho que les daba de utilizar el amparo, y decía, bueno, está protegiendo a los explotadores y tratantes de blancas, estoy usando los términos de ese momento, que se supone estaba tratando de castigar. Entonces el uso del derecho de amparo fue muy criticado. En este contexto, los abogados jugaron un papel fundamental, puesto que les cobraban cuotas mensuales a las matronas para lograr que los burdeles siguieran funcionando, por lo menos los fines de semana, que era cuando tenían más trabajo. Además, las madames también invocaron la ayuda de sus pupilas, de las mujeres que trabajaran con ellas, para que ellas solicitaran el derecho de amparo, bajo el argumento de que, como el delito era vivir de la prostitución ajena, no la prostitución en sí, decían, bueno, es que nosotros vivimos en esta casa y si conocemos a alguien vamos a ejercer a algún hotel o algo. Esa fue una de las dinámicas que ahora no explicaré porque tengo otras cosas que platicarles. En esta dinámica, el soborno fue una pieza clave en este contexto. En ocasiones, las autoridades rechazaron las extorsiones, quizá porque querían dar una imagen ante la opinión pública. Cuando comenzaron las redadas, cerraron burdeles importantes, famosos, hicieron clausuras muy espectaculares y quedaba consignado en la prensa, trataron de ofrecernos fuertes cantidades de dinero, pero nos mantuvimos firmes y de todos modos cerramos. Pero eso no quiere decir que las extorsiones no continuaran o que las mismas madames no hubieran estado acostumbradas desde la época del sistema reglamentarista a dar sobornos a agentes de bajo rango. Pero pensemos que en este momento son 80 años los que había estado este sistema en boga, en práctica, perdón. Entonces, las clausuras de los burdeles trajeron consigo la prostitución callejera, aumentó, como ya les comentaba, pero también la extorsión a las mujeres que ejercían en la calle. Había una confusión de qué era lo que se estaba castigando, la prostitución en sí o vivir de ella. Y bueno, esta situación se volvió poco redituable para las matronas porque tuvieron que aumentar el dinero que invertían en fianzas, multas o sobornos. Cada vez que las detenían, cerraban los burdeles, los abrían, etcétera. Esta situación hizo además que ellas se organizaran rápidamente y trataran de revertir las acusaciones en su contra.
En esta coyuntura el recurso de amparo fue importante, pero cuando este se acabó, trataron de utilizar algunos otros recursos. Cuando comprendieron la retórica del Estado, decidieron ofrecer opciones que no fueron aceptadas. Una de ellas, que me parece interesante, fue cuando propusieron que ellas financiarían un hospital para el tratamiento de las enfermedades venéreas. En esta propuesta ellas decían, bueno, aceptaremos a las mujeres que vivan dentro de nuestros burdeles, que estén a nuestro amparo, que el gobierno nos controle, que el gobierno nos cuide, nosotros vamos a pagar el personal, las medicinas, vamos a poner talleres y escuelas. Vaya, ellas adoptaban la misma retórica de rehabilitación y pedían que el gobierno las siguiera cuidando, pero que por favor estuvieran dentro del sistema reglamentarista. Otra vez, perdón. Querían ser parte del Estado. Pero bueno, cuando esta tónica no funcionó, llevaron a cabo uno de los intentos más espectaculares porque captó la atención de la prensa, no solo por los personajes que estuvieron involucrados, sino por la dinámica que querían llevar a cabo. Y esto fue cuando trataron de incorporarse al proyecto nacional utilizando el corporativismo y los derechos sindicales. Amparadas por estas ideas que habían fortalecido al Estado revolucionario, las Madams decidieron constituir la Unión de Defensa de Propietarias y Encargadas de Casas de Asignación, UDPECA por sus siglas. Bajo el encabezado Las propietarias del lenocinio en guerra contra las mordidas, el periódico La Prensa dio cuenta de la primera junta de la organización en la Secretaría General, que se ubicó en el prostíbulo de Leonor Fuentes La Manca, en la colonia Roma. De acuerdo con la información del periódico, las organizadoras repartieron citatorios en todas las casas de prostitución de la zona para que las interesadas asistieran a la reunión en las que discutirían la acción colectiva que llevarían a cabo en contra de los inspectores de salubridad y los policías que a diario las extorsionaban. Aunque algunas matronas decidieron mantenerse al margen, la asociación se había constituido un par de semanas antes y para ello contó con el apoyo y la simpatía de la Federación Mexicana del Trabajo. Roberto Blancarte, secretario general de la Federación, aseguró en una entrevista que las dueñas de las casas de asignación se habían afiliado con el objetivo de buscar que las cámaras, tanto de diputados como de senadores, derogaran el artículo 207 en el que se prohibía su actividad. Aclaró además que la unión no tenía un carácter sindical porque no había un patrón a quien dirigir las acciones, pero que de todos modos contaba con el apoyo de los grupos de la Federación Mexicana del Trabajo. Sin embargo, las redadas continuaban y este proyecto seguía sin dar los resultados que las Madams estaban esperando. El 1 de diciembre también comenzó, de 1940, dio inicio el gobierno de Manuel Ávila Camacho, que fue quizá el más enérgico en cuanto a las clausuras de los burdeles en la Ciudad de México. En este escándalo, esto que después se volvería un escándalo, estuvo involucrado también el licenciado Amador Cutiño, quien se desempeñó como Procurador de Justicia del Distrito Federal durante el recién concluido de Lázaro Cárdenas. Entonces, déjenles cuento esta historia porque es muy interesante. Se constituyen en esta unión que cuenta con el apoyo de la Federación Mexicana del Trabajo y el escándalo se desata y ocupa muchísimo espacio en la prensa nacional porque aseguran que Amador Cutiño les había pedido fuertes cantidades de dinero, al principio solo para tramitarles los amparos, pero cuando las matronas lo presionaron y le dijeron, bueno, es que esto sigue, nos siguen extorsionando y nos siguen pidiendo que cerremos los burdeles y hay redadas, él les pide una fuerte cantidad de dinero, ahora no la tengo a la mano, pero fueron miles de pesos los que les pide, con el objetivo de revertir el artículo 207. Él les promete que va a utilizar este dinero en la Cámara de Senadores y en la de Diputados para lograr que el artículo 207 se derogue y las cosas vuelvan al estado que eran antes de 1940.
cuando él no les cumple, esta parte es un poco nebulosa en la prensa, no se sabe si él no les cumple y entonces ellas lo denuncian o alguien más. Cutiño y Blancarte dicen que es maniobra de sus enemigos políticos, pero aquí lo importante es que a pesar de que siempre se había sabido, era un rumor, un secreto a voces que militares y políticos estaban involucrados en el negocio de la prostitución, esta es la primera vez que funcionarios de alto rango son señalados por nombre y apellido y son llamados a declarar ante el procurador de justicia, que era Octavio Béjar Vázquez, que de paso, bueno, Cutiño lo señala varias veces como su enemigo político. En este momento, las aspiraciones políticas de Cutiño era ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia, aspiraciones que se vieron completamente opacadas bajo este escándalo, porque él trató de defenderse de muchísimas maneras. Él decía que había cobrado este dinero porque era un abogado influyente y caro, no porque pensaba utilizarlo en mordidas, pero es interesante la acusación que se hace a todos ellos. Bajo la lógica que la unión se formó después de la derogación del artículo 200, después de que se criminalice el lenocinio, son llevados ante la justicia por asociación delictuosa y lenocinio, todos, incluido Cutiño y Blancarte, porque dicen, bueno, el dinero que se les dio por honorarios fue producto de la prostitución ajena. Entonces, ellos se están beneficiando de esto y es lenocinio. Y como están en conjunto con estas mujeres que ya son delincuentes, es asociación delictuosa. El proceso duró aproximadamente 6 meses y poco pudieron hacer para defenderse, sobre todo Blancarte, quien había dado esta entrevista, pero además en el careo, Josefina Peña Vera, que fue una de las principales organizadoras, numerosas veces dijo, sí, fue su idea, sí, él nos dijo que nos constituyéramos, incluso había papel membretado, él poco pudo hacer para defenderse. Cutiño varias veces dijo, esta es una maniobra política, pidió que cambiaran al juez, nunca se logró. Las madams se mantuvieron firmes en su dicho, y dijeron, bueno, nos pidió dinero por algo que no nos cumplió. Entonces, toda esta historia, que si tienen más preguntas las discutiremos un poco después, tuvo algunas consecuencias importantes. No solo fue el fin de la carrera política de Cutiño, quien por más que le volvió a escribir al presidente y le dijo, en esta contienda política perdí todos mis recursos, por más que adjuntó recortes de periódico en los que asociaciones de abogados decían que las acusaciones en su contra no procedían, y a pesar de que logró su absolución en 1942, ya no fue considerado en la lista de magistrados que integraron el Tribunal Fiscal de la Federación en 1943. De los otros personajes involucrados no pude encontrar más pistas, entonces asumo que también afectó fuertemente su carrera política. Pero las matronas involucradas, que cabe decir, casi todas ellas estaban en la colonia, ubicadas en la colonia Roma, es decir, que eran matronas de burdeles de primera clase, que tuvieron todos estos recursos para invertir. Una de las consecuencias más importantes fue que se empezó a discutir de nuevo el derecho de amparo respecto a estas mujeres. Se decía, bueno, ¿les vamos a dar o no el derecho de amparo? Y lo que se acordó fue que se subirían las cuotas para que ellas pudieran acceder. Como las persecuciones siguieron y fue poco redituable, lo que pasó fue que las matronas se replegaron y se marcaron nuevos esquemas para el comercio sexual. Cuando digo que se replegaron es que comenzaron a ejercer en prostíbulos clandestinos, empezó a proliferar la prostitución callejera en los cabarets y cantinas. Ahora las redadas justamente continuaban en casas disfrazadas, ¿no? Casas de masajes o tiendas que escondían burdeles y demás. Solo aquellas madams con suficientes recursos pudieron seguir negociando
desde la corrupción o las amistades con políticos y siempre sale el ejemplo de la bandida que tuvo su burdel abierto hasta 1962 con su muerte. Pero finalmente los burdeles, como existieron durante 80 años, desaparecieron del espacio urbano de la manera en la que se habían constituido hasta entonces. Como consecuencia, aumentó el número de hombres que ejercieron el lenocinio y con ellos la violencia sufrida por las mujeres que ejercían el comercio sexual. La policía continuó con las redadas, con las extorsiones, con las clausuras. Y bueno, no es que la realidad dentro de los burdeles fuera siempre una tertulia o un oasis intelectual para las mujeres que ahí trabajaban, como la mirada sarcástica de Novo apuntaba con los burdeles y la decadencia de la conversación. Sin embargo, tiene razón en decir que el desmantelamiento del sistema francés dejó a las prostitutas al descubierto, con menos opciones y dispersas. Ellas, al igual que las matronas, tampoco heredaron los beneficios de la revolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Marta Santillán. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Es autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas relativos a su tema de especialidad, que es años 40, mujeres y criminalidad. Y creo que muchos de ustedes aquí presentes han tenido el gusto de leerla, pues ahora la van a escuchar de nueva cuenta. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la doctora Cano nuevamente por la posibilidad que me brinda al abrir este espacio para seguir reflexionando sobre temas de mujeres, de género en el siglo XX, que bueno, sin duda hay todavía mucho terreno hay muchas cosas que pensar en este terreno en el siglo XX a quienes estamos dedicados a trabajarlo. Igualmente, me congratulo de haber tenido la oportunidad de leer y que ahora me toca comentar el trabajo de Pamela, porque bueno, sin duda es un tema que a mí me inquieta y me llama la atención. Y bueno, en este sentido comienzo. Entre la gran cantidad de temáticas pendientes de análisis en el siglo XX se encuentra la prostitución y el comercio sexual. Pocos han sido los trabajos que se han aventurado por esta conflictiva arista de la historia de México. Así agradezco que se me haya invitado a leer y a comentar este trabajo, el cual sin duda constituye un esfuerzo importante al aventurarse en un tema y un periodo tan poco estudiado. La inquietud de Pamela se centra en dar cuenta de la compleja dinámica creada en el mundo del comercio sexual tras la abolición de la prostitución de 1940, al tiempo que considera cómo a partir de aquel esfuerzo normativo las lenonas buscaron implementar estrategias para salvaguardar sus negocios en los nuevos tiempos, como ya nos estuvo contando. La versión del texto presentado por Pamela para su discusión en este seminario sin duda es relevante en tanto se adscribe a la escasa historiografía preocupada por entender desde una perspectiva política y social cómo operaba el comercio sexual en la Ciudad de México. Pone el acento en un tema por demás digno de análisis, la conformación del Estado postrevolucionario, en este caso desde el análisis del comercio sexual. La autora realiza sus indagaciones centrando su atención en un escandaloso caso de corrupción que ya nos contó, el cual además estuvo bastante difundido y reconfigurado, diría yo, por la prensa, fuente de la cual nutre principalmente su análisis. Así pues, con el afán de abrir el diálogo que nos permita discutir el tema y parte de la historia de México del periodo, desarrollaré mis comentarios en torno a 3 ejes de reflexión. Si bien estoy consciente que se trata de mis preocupaciones sobre el tema y de mis comentarios, y que mis comentarios pueden o no ser exactamente coincidentes con los del texto, confío, sin embargo, en que puedan contribuir de alguna forma con las reflexiones más amplias que pudiera hacer Pamela. El primero es sobre la abolición de la prostitución y su engarce con la conformación del Estado postrevolucionario y la participación de grupos afectados, en este caso las lenonas.
El segundo, la problemática del comercio sexual en México hacia los años 40, que a su vez tiene facetas muy diversas y complejas en lo económico, lo político y por supuesto en lo social y lo moral. Y por último me centraré en una breve reflexión sobre las posibles fuentes que nos permiten a los historiadores adentrarnos a la realidad del comercio sexual en aquellos años. El texto, comienzo con el primer eje, la abolición de la prostitución, el Estado y los afectados. El texto manifiesta una importante y legítima preocupación histórica por el estudio de la conformación del Estado posrevolucionario. Nos muestra un poder político que, con miras a establecer los límites formales de determinadas prácticas, en este caso el comercio sexual legalizado, se vio en la necesidad de enfrentarse con las lenonas, principales afectadas. Así se pone en marcha un juego de intereses entre el establecimiento de reglamentaciones para normar determinadas formas de existencia y subsistencia y los explotadores sexuales, quienes vieron comprometidos sus intereses. En este sentido, Pamela evidencia las limitaciones del Estado, así como las posibilidades de negociación de los grupos sociales. Si bien el texto también refiere a las prostitutas como afectadas, en realidad su objeto de estudio son las lenonas, quienes fueron las que resultaron perjudicadas en términos penales. Esto es, cabe señalar que las reformas legales en torno a la abolición de la reglamentación de la prostitución instrumentadas por el Estado buscaba proteger a las prostitutas, consideradas las víctimas, y castigar a las y los lenones, considerados los explotadores o victimarios. De este modo habría que explicar por qué se considera que tanto prostitutas como lenonas por igual y en qué sentido, si es que así sucedió, que yo creo que así sucedió, pero habría que explicar en qué sentido, fueron, como dice Pamela, desheredadas de la revolución. Siguiendo a Claudio Lobnitz, quien en su texto Deep México sostiene que el Estado Nacional procuró forjar una opinión pública con la ayuda de rígidos sistemas de disciplina y exclusión. Pamela dice que, y cito, las autoridades mexicanas decidieron qué tipo de actores debían ser incluidos o excluidos del proyecto nacional, dejando fuera, por decreto, afirma Pamela, a las personas que administraban el comercio sexual. En este sentido, cabe preguntarnos si en efecto el Estado posrevolucionario tenía realmente esa capacidad y o en qué medida se logró forjar ese sistema rígido de disciplina y exclusión del que habla Lobnitz y al que se adscribe Pamela. ¿Acaso ningún otro tipo de fuerzas o de actores intervinieron en la configuración de las prácticas en torno al comercio sexual, como entendemos que sucedía en otras esferas de lo político, lo económico o lo social? Considerar que realmente las lenonas, podemos considerar realmente que las lenonas como actores sociales quedaron excluidas del proyecto nacional. Como ha sostenido Ariel Rodríguez Curi, la idea de un Estado posrevolucionario que domina, que es verticalmente hegemónico, que todo lo controla, tuvo centralidad historiográfica en algún momento. Sin embargo, se ha demostrado que ese Estado posrevolucionario fue mucho más débil y no efectos de la corrupción o de simples intereses personalistas. Los mecanismos de intervención de cualquier Estado pasan por diversos y variados niveles y formas de negociación que se van configurando en la práctica cotidiana, lo que habría que particularizar y destacar, ya que el Estado mexicano posrevolucionario, en este caso, con sus instituciones policiales y judiciales, muestra, creo yo, que estamos ante un Estado que sabe que tiene límites para intervenir en estos asuntos y termina negociando y cediendo en infinidad de ocasiones y situaciones. Ello implica, sin duda alguna, que el Estado escuchaba e integraba las demandas de diversos grupos sociales a la agenda política, incluidos aquellos inmersos en el comercio sexual. Prueba de ello son los airados debates estudiados, que ya mencionó Pamela, estudiados para mi gusto bastante bien por Carlos David Vargas Ocaña, que se dieron desde los años 30 entre diversos especialistas médicos, criminólogos, intelectuales, periodistas y grupos de la sociedad como padres de familia, empresarios, e incluso participaron lenones y prostitutas en torno a la necesidad de seguir regulando el comercio sexual o bien de proscribir la práctica. Considero que esos debates proporcionarían importantes claves para la densificación del trabajo, pues podríamos entender hasta dónde realmente el Estado posrevolucionario tomó una decisión vertical o, en contraparte, integró preocupaciones de más largo alcance en la abolición del reglamento de la prostitución y la modificación del Código Penal. Y digo modificación porque los códigos penales mexicanos anteriores, el de 1871 y el de 1929, e incluso el de 1931 vigente en ese momento, el lenocinio ya estaba tipificado y se castigaba, solo que conforme a las reglamentaciones de prostitución existentes, hasta la absoluta prohibición de toda forma de explotación sexual en 1940.
En este sentido, implica en 1940 un corte sumamente importante cuando se pasa de la regulación a la proscripción, cuando se acaba la explotación legalizada. Dado que el comercio sexual tenía una organización formal e informal, como ya nos platicó Pamela, también ofrecía y ponía diques a la intervención del Estado o intervención de un poder social más amplio en el que participaron otros sectores sociales como medios de comunicación, clases medias, iglesias, agrupaciones conservadoras. Todas estas situaciones se evidencian desde el siglo XIX, según los estudios de Fernanda Núñez, Guadalupe Ríos, Ichel Delgado, Fabiola Bailón, o incluso ya en el siglo XX, como también la misma Bailón o María Eugenia Sánchez Calleja han estudiado, solo por mencionar algunos trabajos que comenzaron con estos temas. Las tensiones entre la sociedad y el Estado y todo tipo de lenocinio, fuera practicado por hombre o mujer, desde el siglo XIX hasta 1940 o incluso posterior a ella, pasan por muchos derroteros que no solo son políticos, como bien lo muestra el trabajo de Pamela, al adentrarse en el análisis de un escándalo de corrupción que tuvo lugar entre políticos, reconocidos abogados y lenonas, en el cual creo yo que otro actor importante de este escándalo fue la misma prensa. Este caso muestra que aun cuando desaparece la interlocución formal con el Estado tras la abolición, comienzan a generarse otros mecanismos de interlocución, tales como el uso del aparato judicial u otros de tipo informal como la circulación de dinero o diferentes tipos de abuso por parte de autoridades, abogados, agentes de la policía, políticos, etcétera. En este punto habría que esclarecer muy bien, y regreso al tema de la conformación del Estado, esto es, de los grupos de poder dentro del Estado o de instituciones gubernamentales, cuáles fueron sus vínculos con los diversos sectores sociales inmersos en el negocio del comercio sexual, pero esclareciendo cuál fue, si es que la hubo, la participación de otros grupos sociales preocupados por el asunto, es decir, el tema del comercio sexual no se agota en la aparente exclusión unívoca de las lenonas por parte del Estado, pues existen intereses sociales mucho más amplios e instituciones diversas implicadas que valdría la pena considerar al historiar el tema. Una aportación sin duda relevante del trabajo de Pamela es su preocupación en torno a la decisión de las dueñas de centros prostibularios de organizarse, de presentarse como empresarias cuyos negocios fueron afectados, apelando al corporativismo posrevolucionario en el afán de hacerse visibles y de establecer un mínimo de diálogo con las autoridades. Pero como bien señala Pamela, un delito es un delito y perseguir a un delincuente, en mi opinión, no es exclusivo, no es excluirlo, de la vida nacional, sino por el contrario, yo apuesto a que más bien se le reconoce al asignarle un papel que faculta al Estado para perseguirlo y regenerarlo, y mucho más en este periodo, creo yo, porque en el Código Penal está muy clara la idea de la persecución, la reclusión y la regeneración a través de la pena, pero bueno, eso es otra discusión, ¿no? Podríamos pensar, pues, que una persona que comete un delito, que se convierte por ello en delincuente, está excluida de la vida nacional. Sin duda estamos frente a un asunto muy complejo que pasa por el tema del control social y las transgresiones a las normas con las cuales se pretende encarrilar el buen funcionamiento o el funcionamiento idóneo de una sociedad, y ese es otro asunto. Por ello considero yo necesario complejizar el desempeño social, político y económico de las lenonas para esclarecer en qué sentido podemos suponerlas como desheredadas de la revolución o como sujetos anacrónicos o como excluidas de la vida nacional tras la abolición, y más aún en el caso de las prostitutas, que ese es otro asunto, porque en realidad los defensores del abolicionismo resaltaban la incongruencia del Estado, el cual abanderaba la justicia social, que con la reglamentación de la prostitución se estaba legitimando la explotación de mujeres. Tema abordado colateralmente en el texto, pero se entiende porque no es su objeto de estudio, pero creo que ayudaría a esclarecer estas categorías. La autora propone que el ejercicio de recursos legales estaba dominado por prácticas de corrupción, y cito, el soborno bastante común en la administración pública mexicana durante el último siglo, dice Pamela. Y yo creo que desestima o se desestima, al menos en esta versión, los casos en los que la justicia actuaba conforme a la ley. Quizá valdría la pena equilibrar las visiones respecto a los extremos en los que oscilaba el funcionamiento del sistema legal. En este sentido yo propondría, pero es una posición personal por supuesto, que las acciones tomadas por las lenonas tras la evolución del comercio
la evolución del comercio legal, tales como asociarse, ampararse o corromper incluso a las autoridades, claro, aquellas que además se dejaban corromper, muestra y demuestra una activa participación en la vida pública, exhibiendo así su margen de autonomía frente al Estado y afirmando su presencia dentro del mismo. Esto es, finalmente, yo creo que eran interlocutoras del Estado. Las lenonas hacen uso de mecanismos formales que no les son negados, las hace parte del Estado. Si las lenonas podían utilizar la ley de amparo, las apelaciones, las fianzas, es porque tenían la posibilidad de ejercer un derecho legal como cualquier mexicano, y no se trataba pues nada más de un acto de corrupción. Ahí habría que estudiar los amparos, porque una cosa es que la prensa piense, ¿no?, que el amparo se está usando sin ton ni son, y otra cosa es realmente qué está sucediendo con el uso de los amparos. ¿Sería posible, pues, pensar que estas demandas son una forma de hacer pequeña política, como ha sugerido alguna vez Ariel Rodríguez Curi, lo que en última instancia las hace partícipes de la vida nacional? Esto me lleva a preguntarme si en realidad el comercio sexual continuó siendo una actividad que se practicaba solo gracias a la corrupción, o bien de qué manera la pujante y para nada desaparecida industria del comercio sexual coadyuvó a la formalización de redes de corrupción que quizás trascendieron las capacidades del Estado. Bueno, paso al segundo punto, ya son más cortitos, lo prometo, ¿no? El comercio sexual y la abolición de la prostitución. Pamela establece en su texto lo que en opinión de Salvador Novo, que ya nos comentó, significaban los prostíbulos para la sociedad capitalina, con todo y el sarcasmo de Novo. Sin embargo, creo yo que sería necesario reconocer la existencia de otras voces provenientes de otros grupos, que claro que lo hace Pamela, pero yo creo que sí habría que contrastar, como la de la prensa, por ejemplo. Creo que darle un mayor énfasis a esto ayudaría a evidenciar los diversos carices, las muy distintas visiones, miedos y concepciones existentes en la Ciudad de México frente al tema de la prostitución y el comercio sexual. En este sentido me pregunto si realmente fue solo un asunto de presión internacional lo que llevó al Estado a proscribir el comercio sexual, en el caso exclusivo, además, valga decir, de la Ciudad de México. Por otro lado, si fueron las presiones internacionales las que colaboraron para ello de manera relevante, habría que explicar claramente de qué tipo de presiones estamos hablando y si los argumentos internacionales eran compartidos o no, y en qué medida por los diversos grupos simpatizantes de las políticas abolicionistas. En este contexto, se vuelve imprescindible dejar en claro cuáles eran los valores políticos nacionales e internacionales, sociales, morales e incluso económicos que para el Estado posrevolucionario estaban en juego en torno al comercio sexual proscrito o legalizado o reglamentado. Me parece relevante que Pamela oriente su mirada hacia los amparos judiciales. Ciertamente, como bien lo establece la prostitución, no era, como nunca lo fue en México, un delito. En cambio, la explotación de mujeres sí, pero como bien lo demuestra, la persecución del delito del lenocinio no era una acción sencilla. Las lenonas, como seguramente hicieron los lelones varones, buscaron mecanismos informales y formales de negociación para que el ejercicio de su empresa no fuera convertido en un delito por un lado y por otro para evadir la acción penal. No cabe duda que resulta imprescindible elaborar una historia de la corrupción, y no solo en México, por cierto, ¿no? Pero me resulta difícil poder establecer las formas de corrupción existentes sin la revisión, al menos en este caso, de normativas penales, normativas u órganos policiales, reglamentos diversos, expedientes judiciales, procesos de amparo, que bueno, evidentemente es una locura, pero si le vamos a entrar al tema, yo supongo que tendría que ser por ahí. Y sé que esto rebasa los intereses del trabajo de Pamela, pero quizá podría verse más bien como un problema, el caso que ella estudia, más bien de la correcta o incorrecta aplicación de las formas legales de persecución y de la administración de la justicia, lo que no permitió cabalmente terminar, al menos en un inicio, con el comercio sexual. Y regreso al anterior, la fuerza de un Estado se mide no solo en el establecimiento de normativas, sino en su posibilidad y los mecanismos con los que cuenta para aplicación de las mismas. Esto último se vincula ya con el tercer eje que planteo, ya para cerrar, el de las fuentes para un estudio del comercio sexual. Para el desarrollo de su análisis, Pamela centra su atención fundamentalmente en la información que proporciona la prensa.
La complementa con fichas carcelarias, cartas o escritos enviados a Presidencia. Diversos estudiosos de la prensa en América Latina, como Paula Alonso, Ariel Rodríguez Curio, Fausta Gantús, han demostrado que la prensa es ante todo un actor comprometido que defiende intereses políticos, pero también sociales, empresariales e incluso éticos o morales que se corresponden con los intereses propios de los sujetos detrás de los diarios. Es decir, que como bien sabemos, las fuentes de ningún tipo son inocentes. Y puntualizo esto porque sería necesario en el texto establecer el carácter, las líneas políticas y demás particularidades de los diarios utilizados, que fueron varios, el Nacional, la Prensa, el Novedades, el Universal, el Excelsior, cuyas posturas políticas e intereses comerciales eran bastante diferentes. Varios historiadores como Alberto del Castillo o Ricardo Pérez Monfort han establecido cómo la prensa de aquellos años era una prensa más bien amarillista, era la época dorada de la nota roja, los años 30, después de los años 30, de modo que presumir la existencia de una profunda corrupción en torno a un tema tan álgido para la sociedad de aquellos años, solo por haber denunciado en los diarios, requiere de un análisis más fino. Por ello considero importante el apoyo de otras fuentes, así como de una historiografía más amplia. En realidad me extrañó, pero bueno, esto es una primera versión, una historiografía mexicana, ¿no? Que ha abordado en los últimos años sobre, desde lo político, lo social y lo cultural, la temática fundamentalmente de la construcción de la vida nacional en México tras la Revolución Mexicana. Pero bueno, después de tanto correr, para concluir, solo me resta reconocer y dar las gracias y felicitar nuevamente a Pamela por este prometedor trabajo que estoy segura abonará a la historiografía mexicana preocupada por la conformación de la vida nacional, el Estado posrevolucionario y las prácticas en torno al comercio sexual. Gracias. Muchas gracias, Marta, por tu comentario. Tenemos una segunda parte de la sesión en la que habrá preguntas de algunos de ustedes, pero antes de eso le voy a dar la palabra a Pamela por si desea hacer algunos comentarios a los comentarios que le hicieron a ella, como se acostumbra. Muchas gracias. Bueno, tomo nota de las fuentes y de los libros que me recomiendas. Quiero señalar dos cosas que creo que son importantes en este sentido. Cuando decidí tomar el concepto de novo de las desheredadas de la revolución o miembros anacrónicos del Estado revolucionario, tiene que ver con el hecho de que durante 80 años, sin que existiera la categoría de trabajadora sexual, eran consideradas como tales desde el momento en que pagaban impuestos y en las fuentes se lee este trasfondo de trabajo. En el momento en el que en el que el Estado, en 1940, decide quitarles esa posibilidad, no entran ni las madames ni ellas, no tienen posibilidad de asociarse como si lo hicieron otros grupos. No solo es que se eliminara a las explotadoras, y es interesante, el término explotación viene de los debates de la Liga de Naciones, empieza a utilizarse hasta el siglo XX, y además la Liga de Naciones comienza a presionar desde 1920, en el periodo de entreguerras, para que se criminalice a los intermediarios. Y la categoría explotación empiezan a utilizarla tanto médicos como abogados y demás, para empezar a criminalizar o tipificar el lenocinio como delito, que sí tienes razón, estaba ya en el Código Penal, pero en el momento en el que se quita es una frase la que modifica, cuando dice cualquiera que sin autorización legal, era antes de 1940, es decir, las madames o aquellos que estuvieran registrados podían ejercer dentro de un marco legal. A partir de 1940 se quita esa línea y es cualquiera que viva de la prostitución ajena o que tenga algún sitio de prostitución. Entonces, es interesante cómo la etiqueta de explotación o la criminalización del lenocinio viene de los debates de la Liga de Naciones. Y yo lo noté porque algunos doctores o abogados
tenían por allí algunos argumentos que a mí me parecían del feminismo de ese momento. Y entonces me fui a los debates de la Liga de Naciones desde los 20. México, a diferencia de lugares como Argentina, por ejemplo, tipifica el lenocinio hasta el 40, cuando en Argentina era un problema que se discutió desde los 20. El gobierno mexicano, como Rosalina Estrada ha señalado, decía que ese problema no existía en México, y creo que tiene que ver con la categorización. Trata de blancas, decía, no tenemos inmigración de ese tipo, no vienen mujeres europeas a que las explotemos aquí, no se veía a las nacionales, a las prostitutas nacionales como explotadas, en algún sentido entraban en este sistema reglamentarista. Por eso creo que en el momento en el que se derogan, tanto las madames como jefas, digamos, de estos negocios y las trabajadoras sexuales pierden la oportunidad de integrarse al Estado como trabajadoras. En el momento en el que se convierten en explotadoras, pierden la capacidad y por supuesto son perseguidas como delincuentes, pero creo que si cambiamos la categorización y en lugar de verlas como delincuentes, las vemos como trabajadoras, entonces tendrían otra posibilidad. Y este es el juego de categorías que los debates tienen incluso hoy día, de si la prostitución debería prohibirse completamente o no, o quien viva de la prostitución o no. Y son debates en los que participan las mismas trabajadoras sexuales. Entonces, creo que esa es una de las cosas que quedan sin posibilidades de disfrutar de los beneficios de la revolución por la categoría que se les da. Que no es lo mismo trabajadoras que delincuentes, y creo que aquí entra. La otra, los lenones, hombres. Es una dinámica completamente diferente porque la mayoría de las detenidas por lenocinio de 1940 a 1946 son mujeres, porque principalmente ellas estaban registradas como dueñas de los burdeles. Solo tengo, para el censo de 1938, hay un solo burdel con el dueño registrado como hombre. Casi todas son mujeres. De hecho, las matronas los veían como enemigos a algunos lenones, porque ellos trabajaban con las prostitutas independientes en las calles. Algunas veían que eran extranjeros y decían, bueno, ¿por qué ellos no tienen que pagar impuestos como nosotras? Ellos no están registrados como nosotras. Los lenones, hombres principalmente, estaban involucrados con la prostitución independiente y la prostitución en las calles. Entonces no tenían que pagarle ningún impuesto al Estado, no eran acreedores a sanciones, no eran perseguidos con la misma ferocidad. Yo estoy estudiando la década del 40 al 50 y una diferencia importante es que las lenonas fueron perseguidas de oficio. Todos los hombres que fueron procesados por lenocinio eran denunciados por las mujeres que trabajaban para ellos. No tengo un caso en el que las mujeres denunciaran a las lenonas. Y ese es un cambio importante en la aplicación de la justicia para uno y otro género. No tengo redadas de lenones, no los tengo atrapados ahí, como sí fue el caso de las mujeres. Entonces, esa es una… quizás si vamos a analizar la correcta o incorrecta forma de la administración de la justicia, si miramos al género, veremos que no fue igual, no se les persiguió de oficio cuando era un delito perseguido de oficio. Incluso a los hombres que se les perseguía ejercían más la violencia y en muchos casos la acción penal se ejerció más por las lesiones que por el lenocinio. En muchas ocasiones decían, el dicho de esta mujer no es suficiente. Y en el caso de las lenonas decían, es que hay 3 recámaras allí, a lo mejor las iban a utilizar para esto. Entonces, estas diferencias de género son muy importantes cuando estamos hablando del comercio sexual. Incluso llamarles lenonas creo que se vuelve más común a partir del 40. Antes eran celestinas, matronas, madames. El llamarles lenonas ya implica un juicio de criminalización.
Entonces habrá que ver quién decide que estas mujeres son criminales, y en ese sentido por eso creo que el Estado, en el momento en el que se construye, excluye. Por supuesto que hay delincuentes que estaban excluidos desde siglos anteriores. En este caso estamos hablando de una actividad comercial que se criminaliza y excluye del Estado, de la formación del Estado. Respecto de la corrupción, sí, estuve analizando los casos, no solo en la prensa. El asunto de la corrupción es denunciado incluso por médicos, en cartas a presidencia. También dice, hay una entrevista que le hacen a Leonor de la Fuente, que estuvo en Uzpeca, y dice, bueno, las intenciones de las autoridades eran buenas, pero lo que es cierto es que la corrupción ha subido, dice ella en 45, dice algunos doctores que escriben en numerosas ocasiones, en otras columnas de prensa, en cartas. Es decir, el asunto de la corrupción está ahí presente y hay una desconfianza. Cuando hablo de la corrupción de los amparos es cuando se utiliza el amparo, y que tenemos muchísimos ejemplos en la historia reciente del país, en donde el amparo se utiliza para cubrir una actividad criminal. Pero eso no quiere decir que los que estén acusados, aunque sean el peor de los criminales, no tengan derecho a recurrir al amparo. El ser criminal, aunque se esté excluido de la idea de nación, no excluye de las herramientas de defensa, porque son ciudadanos. Creo que pasamos a las preguntas para platicar más, ¿no? Ya. Bueno, sí, datos de la historiografía. Sí, podemos pasar a otras preguntas para que platiquemos todos.